Ahorita faltan, sí, 2 minutos ya para las 2. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema muy importante. Van a ver que, permítanme, que es una de las causas más frecuentes de morbi. Permítame que no me... como les decía, que la hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de mortalidad. Tenemos que es un proceso crónico que presenta una prevalencia de más del 25% en la población occidental adulta. Y tenemos que el tema de hoy es de crisis hipertensiva, pero vamos a hablar un poco de hipertensión arterial, que aproximadamente de 1 a un 2% de los pacientes hipertensos van a desarrollar una crisis hipertensiva, puede ser una urgencia o una emergencia, ¿verdad?, en algún momento de su vida. Después vamos a ver prácticamente cómo definimos una crisis hipertensiva. La hipertensión arterial se caracteriza por la elevación anormal y persistente de la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica, o 90 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. Debemos de tener siempre presente que cada 10 milímetros de incremento en la presión arterial mínima y 20 milímetros de mercurio en la presión arterial máxima, esto duplica el riesgo de padecer un evento cardiovascular. Tenemos que, ustedes van a decir que en otra literatura, los valores de la presión arterial se encuentran entre 135 y 139 milímetros de mercurio y una presión arterial sistólica 80-89 milímetros de mercurio. Y que en esto se habla de prehipertenso, pero eso es según la escuela americana. Y esos mismos valores respecto a la escuela europea lo considera como presión arterial limítrofe o normal. Como les decía, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Igual junto con las dislipidemias, el tabaquismo y la diabetes. Es el factor más importante para el desarrollo de las principales causas de muerte cardiovascular. Estamos hablando de síndromes coronarios agudos y eventos vasculares cerebrales. Tenemos que prácticamente es una enfermedad de causa desconocida. Alrededor de un 95% de los casos, y se le denomina primaria. Y un 5%, ¿verdad?, puede ser provocada por otras alteraciones, por una enfermedad renal, suprarrenal, tiroidea, renovascular, ¿verdad? También coartación de la aorta y preeclampsia, eclampsia. Hay fármacos también que nos determinan aumento de la presión arterial. Tenemos que hay factores determinantes de la presión arterial, y entre estos factores determinantes de la presión arterial tenemos, como ustedes lo determinan, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿verdad? Y que el gasto cardíaco va a tener un volumen sistólico y va a estar condicionado también por la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica va a estar determinada prácticamente por
la estructura vascular. Otros factores que intervienen en la hipertensión arterial es el sistema nervioso autónomo. Y otros factores que vamos a determinar en la hipertensión arterial es el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? O sea que todos esos son los factores que me condicionan el aumento de la presión arterial. Este cuadro es para que miren los valores de clasificación de la hipertensión arterial, ¿verdad? Lo normal es menor de 120 milímetros de mercurio la sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio la diastólica. Como ustedes pueden ver cómo se define prehipertenso, ¿verdad? Prácticamente va a tener una diastólica de 89 milímetros de mercurio. Y la hipertensión arterial estadio 1 está los valores entre 150 y 159 y la diastólica 90-99. Hipertensión arterial estadio 2 mayor de 160, la sistólica y mayor de 100, la diastólica. Vamos a determinar que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿verdad? Tenemos que tener varios factores. No solo de una vez vamos a determinar que un paciente es hipertenso. Ustedes miran de que hay pacientes que tienen su presión arterial normal, pero cuando van donde el médico le encuentra cifras tensionales elevadas. Podemos determinar que puede ser por el estrés, ¿verdad? Nerviosismo o lo que se llama el síndrome de la bata blanca. El médico debe de saber, ¿verdad? No darle tratamiento a este paciente siempre y cuando no haya afectación de algún órgano de choque, como vamos a ver más adelante. Pero este paciente, lo que tenemos que hacer inicialmente es cambios en el estilo de vida. ¿Qué quiere decir? Hay factores determinantes. Si miramos que un paciente tiene obesidad, pues recomendaciones en cuanto a la dieta. Si no desarrolla ningún deporte, no hace ningún ejercicio, tratamos de ese sedentarismo mejorarlo. De las otras actividades, si fuma, si ingiere alcohol, pues disminuir o eliminar todos esos factores de riesgo, ¿verdad? Tenemos que a veces necesitamos utilizar en nuestros pacientes lo que se llama un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. En aquellos pacientes de que a veces tienen la presión arterial normal y en otras circunstancias tienen la presión arterial elevada. Entonces, en estos pacientes, el médico, cuando va donde el médico, encontramos que tiene cifras tensionales normales, pero en la tarde, en la noche, hace elevaciones de la presión arterial. Entonces, a este paciente se le debe de colocar, hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, como ustedes lo conocen, MAPA, que nos indica, hay pacientes que sí determinamos que van a ser hipertensos y nos va a ayudar para dar un enfoque terapéutico adecuado. Como vamos a ver más adelante, no todos los pacientes hipertensos se manejan con los mismos esquemas de tratamiento. Se tiene que evaluar siempre la comorbilidad que este paciente tiene, la edad, ¿verdad? Incluso a veces la raza, para dar determinado tratamiento. Otro de los factores que nosotros debemos determinar cuando hablábamos que el 5% de las causas de hipertensión arterial pueden ser secundarias, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado de enfermedades renales, que cuando tenemos enfermedades del parénquima renal, que hay quistes renales, nefropatías.
Podemos tener pacientes que tienen alteraciones de la presión arterial y tienen problemas de las suprarrenales, que tienen un aldosteronismo primario. Puede haber coartación de la aorta cuando en la preeclampsia, eclampsia, y ciertas enfermedades de tipo endocrina, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, cuando hay acromegalia, y como les decía, los fármacos. Entre los fármacos que más hemos visto que producen hipertensión arterial, ¿verdad? Que sería causas secundarias, tenemos los estrógenos en dosis altas, ¿verdad? Los descongestivos, la ciclosporina, los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroideos, la cocaína, que pueden dar hipertensión arterial y que sería prácticamente de causa secundaria. Bueno, esto es para hacerles la introducción a ustedes del tema de hoy, que vamos a hablar de crisis hipertensivas. Entre las crisis hipertensivas tenemos la urgencia y la emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros la hipertensión arterial? Después vamos a ver, tenemos la urgencia, ¿verdad? La urgencia es cuando no hay una afectación de un órgano de choque, ¿verdad? La clasificación tenemos cuando hay una hipertensión de rebote tras un abandono brusco de la medicación, ¿verdad? Generalmente esto los miramos en los pacientes que están tomando beta bloqueadores. Otra causa sería hipertensión arterial con una insuficiencia cardíaca leve en la preeclampsia, y hay pacientes que pueden tener una presión arterial mayor de 120 milímetros de mercurio asintomática con o síntomas inespecíficos. Tenemos que siempre tienen que determinar que por crisis hipertensivas, ¿verdad? Tenemos como una elevación súbita de la presión arterial, para niveles que van a ser considerados muy altos, de manera que se produce daño de órgano blanco o órgano de choque, ¿verdad? En los diferentes tipos tenemos que aquí en la urgencia no hay afectación de órgano de choque, pero en los pacientes que tienen una emergencia sí hay afectación de órgano de choque. Como les decía, tenemos una presión arterial sistólica muy alta a partir de un nivel entre 180 y 220 milímetros de mercurio y una diastólica a partir de 120 milímetros de mercurio. En una urgencia hipertensiva nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la historia clínica es importantísima, ¿verdad? En un paciente vamos a ver el síntoma principal, los factores que presenta el paciente, ¿verdad? Y un examen físico, ¿verdad? Con la presión arterial, no solamente sentado, sino que puede ser acostado en los dos brazos y vamos a ver si no tiene cambios posturales el paciente de pie. Vamos a hacer pruebas complementarias. En estas pruebas complementarias vamos a hacer siempre, como todo protocolo de un paciente con hipertensión arterial, prácticamente hacemos un electro, ¿verdad? Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, vamos a hacer exámenes de la glicemia, el BUN, la creatinina, ver cómo está su función renal, un hemograma, los electrolitos, sodio y potasio. ¿Por qué? Porque en un electrocardiograma vamos a ver si un paciente puede tener evidencia de una hipertrofia ventricular izquierda o si el paciente ha tenido arritmias cardíacas o una isquemia coronaria. En la parte analítica, ¿verdad? Vamos a ver si el paciente ya no tiene daño renal. Como vamos a ver, como les decía, la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. A veces determinamos que un paciente es hipertenso
cuando nos desarrolla prácticamente no una urgencia, sino una emergencia hipertensiva y determinamos nosotros que tiene pruebas de función renal alteradas. Entre los otros exámenes, podemos a veces hacer un ultrasonido abdominal, hacer énfasis en vías urinarias. En el examen físico es importante también, como un examen físico completo, siempre valorar el fondo de ojo y una exploración neurológica del paciente. Entonces, vamos a ver qué tratamiento vamos a darle a este paciente que está en una urgencia hipertensiva. Esto es importante que ustedes lo determinen, que el objetivo inicial es disminuir la presión arterial media en no más, esto es importante, en no más de un 25%, puede ser en minutos, a 2 horas o a una presión arterial en límites de 160 a 110 milímetros de mercurio. Esto es importante porque a veces tenemos pacientes que tenemos que determinar si realmente el paciente está en una urgencia o una emergencia y tratamos de bajarle la presión. El paciente puede estar en una urgencia, ¿verdad?, que no hemos hecho una buena anamnesis, un buen examen físico y determinar, y tratamos de bajarle la presión a este paciente en una forma rápida. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacer un beneficio, condicionamos un riesgo en este paciente. Entonces, los pasos, prácticamente, ¿cuáles van a ser? Tenemos que tener un reposo de unos 5 a 10 minutos en este paciente que con el examen, con la historia clínica, el examen físico, determinamos de que el paciente, ¿verdad?, prácticamente está en una urgencia hipertensiva, podemos dar un reposo de 5 a 10 minutos. Valoramos a veces el paciente, como les decía, puede estar muy ansioso, ¿verdad? Entonces valoramos un ansiolítico suave, o esto lo hemos visto en gente joven, incluso que tienen ataques de pánico. En ciertas situaciones dan ataques de pánico, los encontramos taquicárdicos y con aumento de la presión arterial, ¿verdad? Realmente comprobamos los niveles de la presión arterial y determinamos si el paciente ya ha tenido un tratamiento previo o no. Es importante determinar que cuando hacemos la anamnesis, pacientes que en ese momento dicen, no, yo no soy hipertenso, no estoy tomando medicamentos, y uno vuelve a insistir y ellos mismos dicen, sí, una vez fui a una consulta, ahí el médico me determinó de que tenía presión arterial elevada, ¿verdad? Me dio ciertas indicaciones que serían cambios en el estilo de vida, determinar realmente si ese paciente es hipertenso, pero el paciente no cumple, ¿verdad?, con los cambios en el estilo de vida. Si es un paciente que sigue con el tabaquismo, alcoholismo, en determinado momento, como les decía al inicio, que un 2% de esos pacientes puede llegar a tener una urgencia o una emergencia hipertensiva. Entonces, esto vamos a ver que es de emergencias, ¿verdad?, hipertensivas, el tratamiento. Este es el que vamos a utilizar en los fármacos utilizados en urgencias hipertensivas. Aquí la vía de administración, generalmente la vía oral, y podemos comenzar con la nitroglicerina, los nitratos, ¿verdad?, que hay comprimidos sublinguales de 0.4 a 0.8 miligramos. A veces hay sprays sublinguales. Y el inicio va a ser de 2 a 5 minutos, ¿verdad? Y la duración va a ser prácticamente de 10 minutos. Ustedes miran en la literatura, ¿verdad? Siempre los IECA, tenemos el captopril, vía oral, ¿verdad? La dosis que podemos comenzar es de 25 a 50 miligramos. Vamos a ver que el inicio tiene de
uno de 15 a 30 minutos y la duración va a ser de 6 horas. Tenemos la furosemida, tenemos los diuréticos de ASA, ¿verdad? La dosis siempre va a ser aquí bioral de 20 a 40 miligramos. Vamos a ver que el inicio es en una hora y la duración es de 6 a 8 horas. Está el otro diurético de ASA, la toracemida, ¿verdad? Con la dosis de 5 a 10 miligramos, el inicio de 0.5, media hora, 1 hora, y la duración, lo máximo son 8 horas. Tenemos los alfa-bloqueantes, el abetalol, que vamos, por vía oral, ya vamos a ver que en emergencias hipertensivas prácticamente estos son este es de primera elección. La dosis es de 100 a 200 miligramos y el inicio es de 0.2 a las 2 horas y tiene una duración máxima de 12 horas. Esto es importante que nosotros sepamos el inicio y la duración de los fármacos. ¿Por qué pasa? Que a veces el paciente no se le ha bajado la presión arterial, ¿verdad? Porque estos pacientes tienen que estar en una unidad de observación, no se les baja la presión arterial en forma inmediata. Acuérdense que hay que tomarle la presión cada 5 minutos durante media hora y uno está valorando. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber la duración de estos fármacos que vamos a administrar, porque hay fármacos que pueden durar, como miran aquí, 12 horas, 8 horas. ¿Y qué pasa? Que si estamos dando en una forma continua y no valoramos qué medicamento le damos, cuándo va a empezar a actuar este medicamento y cuánto es la duración, podemos más bien el paciente llevarlo al otro extremo, a una hipotensión arterial, incluso a veces sostenida, ¿verdad? Que más bien después, en forma de emergencia, tratamos de elevar la presión arterial. Tenemos el atenolol, ¿verdad? Bioral, que es un beta bloqueante, la dosis de 50 a 100 miligramos. Sabemos que el inicio es de 1 a 2 horas y la duración es de 24 horas. Tenemos la nifedipino y el nicardipino. Todos estos son antagonistas de calcio, ¿verdad? Y tenemos la dosis de 10 miligramos. Esta comienza a actuar a los 15 minutos y la duración, si es retar, 12 horas. Con el nicardipino, la dosis son de 30 miligramos, comienza a actuar en 1 hora y la duración son 8 horas. Generalmente nosotros cuando tenemos un paciente con una urgencia hipertensiva, y ustedes lo van a ver cuando hacen guardias o en las salas de hospitalización, utilizamos un IECA, ¿verdad? Tipo captopril, ¿verdad? O bien un diurético de ASA, pero podemos utilizar, como están aquí, los bloqueadores de canales de calcio. Ahora vamos a hablar de la emergencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva, la clasificación, las causas pueden ser cardíacas, ¿verdad? Como tenemos un evento, aquí en los cerebrovasculares, eventos vasculares cerebrales, en los cardíacos, un síndrome coronario agudo, en la parte renal, cuando tenemos un exceso de catecolaminas, en la eclampsia, que estas son emergencias, epistaxis severas en los pacientes que tienen grandes quemaduras y generalmente en los postoperatorios. Aquí tenemos que actuar rápidamente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una emergencia hipertensiva? Aquí esto es importante que nosotros valoramos cuál es el objetivo primordial, ¿verdad? Es disminuir la presión arterial media en un 25%,
Acuérdense, en la otra era en no menos de un 25% y este es en un 25%, ¿verdad? En un periodo comprendido entre minutos y 2 horas o hasta que el paciente tenga niveles seguros. Esto es importante que lo tengamos siempre en mente, ¿verdad? Porque el tratamiento de la emergencia hipertensiva, podemos tener un paciente que puede tener con un evento vascular cerebral o un síndrome coronario agudo. Entonces aquí hay diferentes protocolos, el protocolo ABC, pacientes que van a estar en unidad de observación. En algunos se puede colocar sonda vesical si hay retención urinaria. Y aquí los fármacos que vamos a emplear son fármacos de tipo parenteral. Los que utilizamos en las emergencias tenemos la nitroglicerina, ¿verdad? El inicio es de 1 a 2 minutos y la duración es de 5 a 10 minutos. La indicación en cardiopatía isquémica, pacientes que tienen una emergencia hipertensiva y que están desarrollando un síndrome coronario agudo. ¿Y cómo vamos a determinarlo? Pacientes que tienen la clínica de dolor opresivo retroesternal intenso, como menciona el libro, con una sensación de muerte inminente y que le hacemos un electrocardiograma y encontramos una elevación o depresión del segmento ST, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, pues el que vamos a utilizar, además, tiene las cifras tensionales elevadas. Aquí utilizamos los nitratos. Podemos utilizar diuréticos de ASA, que actúan, como les había dicho, de 10 a 20 minutos. La duración es de 6 a 8 horas, pero hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. El abetalol, que es un alfa bloqueante, el inicio es de 5 a 10 minutos y van a ver que la duración es de 3 a 6 horas. Generalmente lo utilizamos en un aneurisma disecante de la aorta, ¿verdad? En la preeclampsia. Prácticamente es fármacos en emergencia. Entonces, en pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva, el que utilizamos es el nitroprusiato, el abetalol. En hipertensión maligna, van a ver que el abetalol, podemos utilizar el enalaprilato, ¿verdad? El abetalol en apoplejías, en pacientes que tienen una angina inestable, utilizamos la nitroglicerina, el nicardipino, el abetolol, osmolol. Cuando un paciente tiene una insuficiencia ventricular aguda izquierda, utilizamos la nitroglicerina, el enalapril, diuréticos de ASA, ¿verdad? El enalapril, todo de acuerdo al enalaprilato, y B. Cuando hay disección de la aorta, pues el abetalol, nitroprusiato, o una crisis adrenérgica, la fentolamina, el nitroprusiato, o una hipertensión posoperatoria, la nitroglicerina, el abetalol, nicardipino, en la preeclampsia, la hidralazina, el abetalol, nicardipino. Este es importante. Este algoritmo de un síndrome hipertensivo agudo, es importante que lo tengan presente. ¿Cómo vamos nosotros a determinar? Están las dos entidades, la urgencia y la emergencia hipertensiva. Entonces, vamos a hablar de la urgencia hipertensiva. Tenemos que hacer un control gradual en 24 a 48 horas. Era lo que les decía, tenemos que ver la clínica que el paciente nos presenta, ¿verdad? Haciendo que una buena anamnesis, un buen examen físico, y determinamos si el paciente está en una urgencia hipertensiva, que no hay afectación de órgano de choque. Entonces, los fármacos que vamos a determinar, tenemos que ver cuándo comienzan el inicio, ¿verdad? Y la duración de estos fármacos. Y acuérdense, como en la diapositiva que les presenté anteriormente, que no tenemos que disminuir la presión en menos de un 25%. Entonces aquí, confirmamos las cifras tensionales. Entonces hacemos el paciente, ¿se acuerdan los protocolos? De 5 a 10 minutos,
5 a 10 minutos en decúbitos supinos, generalmente en un lugar tranquilo, tranquilo. A veces los pacientes pueden tener ataques de pánico, pueden tener muy ansiosos, ¿verdad? Y uno valora si el paciente más bien lo que necesita en ese momento para elevar la presión arterial va a ser un ansiolítico. Si miramos que el estar en un lugar tranquilo, con un ansiolítico leve, ¿verdad? El paciente comienza a tranquilizarse. Si miramos que hay buena respuesta, si hay buena respuesta, lo que vamos a hacer es una vigilancia ambulatoria. En esta vigilancia ambulatoria pueden ocurrir varios factores, como les decía. Si estamos tratando a un paciente que tiene un síndrome de la bata blanca, el manejo, pues prácticamente sería cambios en el estilo de vida y un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y las consultas con el médico, ¿verdad? Durante 3 meses. Algunos autores dicen de que puede ser hasta de 6 meses a 1 año estarlo vigilando y ver si el paciente cumple con los cambios en el estilo de vida. Acuérdense, la dieta, la mayor parte consumimos mucha sal, más de 3 gramos de sal, y si la comida no tiene, la consideran muy insípida, realmente a veces no la comen, ¿verdad? Entonces, es muy drástico a veces cambios en el estilo de vida que un paciente los llegue a tener, ¿verdad? Disminuir de peso, dejar el alcohol, el tabaco. Pero hemos visto pacientes que, como les decía, los cambios en el estilo de vida a veces dependen de la actitud de cada paciente, que uno tiene que hacer prácticamente conciencia de este paciente y que él tiene que cooperar, ¿verdad? Aquí la cooperación es fundamental. Si el paciente no tiene buena respuesta, ¿verdad? Entonces, tenemos que determinar 2 condiciones: que no recibía tratamiento, que es la primera vez que nos llega a la clínica, a un servicio de emergencias y encontramos cifras tensionales altas. Entonces, si no recibía tratamiento, como es el manejo de la urgencia, vamos a utilizar captopril, 25 miligramos vía oral. Si es necesario, repetimos la misma dosis hasta 2 a 3 veces cada 30 minutos y luego lo que hacemos es cambiar o asociar a otro fármaco. Si este paciente recibía tratamiento previo, pero ¿qué pasó? Abandonó el medicamento, que eso generalmente es lo que ocurre con nuestros pacientes. Como les decía, en los diferentes planes de acción de una historia clínica, que nos olvidamos a veces del plan educacional. Entonces, pacientes que son hipertensos, se les tiene que decir que tienen que tomar el medicamento siempre. Entonces, volvemos a restaurar el tratamiento, ¿verdad? Si lo abandonó, o bien aumentamos la dosis o asociamos otro fármaco. Si hay buena respuesta, entonces este paciente va a la vigilancia ambulatoria. Pero si este paciente que lo tenemos y hemos catalogado que está en urgencia, pero persiste con cifras tensionales elevadas, ¿verdad? Entonces este paciente prácticamente puede desarrollarnos una emergencia hipertensiva. Si no lo tenemos el control prácticamente en 48 horas, entonces en la emergencia hacemos un control gradual en 30 minutos a 1 hora. Acuérdense que aquí sí prácticamente tenemos que hacer el manejo de una forma rápida. Estaban los diferentes protocolos que les había dicho, ¿verdad? Del protocolo A, B y C. Entonces, primero, es un paciente que lo vamos a tener en observación. Tenemos que tener siempre una vía aérea permeable, ¿verdad? A ver si el paciente necesita oxígeno. Vamos a estar haciendo ver la saturación de
la oximetría, a ver si necesita oxígeno. Vamos a estar monitoreando la presión arterial en ambos brazos y vamos a hacer aquí, como les decía en el protocolo, siempre un electrocardiograma. Pues no voy a hacer que el paciente nos esté en presencia de un síndrome coronario agudo. Valoramos el nivel de conciencia de este paciente y aquí la vía va a ser IV. Los medicamentos van a ser por vía parenteral. Entonces, la nitroglicerina, a razón IV, 25 miligramos en 250 de solución glucosada. Si lo pasamos en bomba de infusión, 21 ml por hora. Generalmente vamos a protegerlo de la luz, ¿verdad? Y las indicaciones cuando un paciente tiene una cardiopatía isquémica. El abetalol, que lo del abetalol pues hay en los servicios de emergencia. Y acuérdense que lo podemos utilizar por vía oral en la urgencia y aquí en la emergencia es por vía parenteral, IV. Entonces damos bolos de 20 miligramos cada 5 minutos y lo máximo van a ser 100 miligramos. Y cuando lo hacemos por una bomba de difusión, vamos a diluir 2 ampollas en 200 cc de solución glucosada y lo vamos a pasar a razón de 30 a 140 ml por hora. Lo máximo son 300 miligramos. Y la furosemida, que es indicado pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la administración de la furosemida. Van a ver que las ampollas traen 20 miligramos y lo podemos hacer cada 30 minutos. Hay situaciones especiales, ¿verdad? Que todos tenemos que saber cuando un paciente tiene una cardiopatía isquémica, cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo, si tenemos una aneurisma disecante de la aorta, en la eclampsia, en la cefalopatía hipertensiva, ¿verdad? Que aquí siempre van a ver que de todos los fármacos, en las emergencias, pues está el abetalol, el alfa bloqueante, ya vamos a hablar un poco más de él. Y en el ictus isquémico, el abetalol. Generalmente aquí dice derivación al hospital, pero generalmente estos pacientes ya tienen que estar en un área hospitalaria, en observación, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar vigilando su parte respiratoria. Bueno. Pero una duda. Sí. En el protocolo anterior que mencionó de las emergencias, ¿son los 3 fármacos o uno de los fármacos? No, es uno. ¿En cuál? ¿En esta o en la anterior? En el algoritmo que nos enseñó. Ah, el algoritmo. ¿En cuál? Ahí sí sería tanto nitroglicerina como la abetalol y furosemida, o solo uno de ellos. No, solo uno. Usted va a valorar el paciente en qué situación se encuentra. Si es un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, que le hemos tomado un electro y miramos que tiene elevación o depresión del segmento ST y que la clínica, paciente que está ansioso, con un dolor opresivo torácico, entonces el que vamos a utilizar es la nitroglicerina. El abetalol, en indicación especial es en cardiopatía isquémica, ¿verdad? El abetalol lo podemos utilizar cuando les había dicho un paciente que tenga una eclampsia o un aneurisma disecante de la aorta o que tenga una cefalopatía hipertensiva, entonces, o en el ictus isquémico vamos a utilizar el abetalol. Y vamos a utilzar furosemida cuando el paciente esté prácticamente que tenga una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos fármacos, vamos a mostrarles el anterior, perdón, que aquí están los fármacos preferidos. Esto es en una emergencia. En un infarto podemos utilizar... En un infarto, pues la nitroglicerina, una eclampsia, pues el hidralazina, bien el abetalol o nicardipino. No es que vamos a utilizar los 2 o los 3 fármacos. Podemos utilizar, solo vamos a utilizar un fármaco y vamos a ver
respuesta de estos pacientes, ¿verdad? Bueno, a continuación vamos a determinar, estamos hablando de los fármacos, vamos a hablar un poco de ellos, cómo actúan, y ustedes mismos también van a determinar en la decisión de utilizar un fármaco o no. Entonces tenemos los fármacos, tenemos los diuréticos tiacídicos, actúan inhibiendo el cotransporte de cloro y sodio, ¿verdad? En la membrana del lumen del segmento de dilución, ¿verdad? A nivel del túbulo contorneado distal. Esos son los diuréticos tiacídicos. Ustedes miran que tanto en urgencias como en emergencias no se habla de los tiacídicos. Sí, de los diuréticos de asa, tanto en urgencias como en emergencias. Uno por vía parenteral, otro por vía oral. Tenemos la furosemida, toracemida, bumetanida. ¿A dónde actúan? A nivel de la porción ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y de sodio, ¿verdad? Estos fármacos se les conoce como de techo alto, pues pueden aumentar su efecto aumentando la dosis, a diferencia de lo que sucede con los tiacídicos. O sea, perdón, si aumentamos la dosis, el efecto va a aumentar, ¿verdad? Generalmente ustedes miran que los diuréticos los utilizamos, bueno, en insuficiencia cardíaca, pacientes que están en edema agudo de pulmón y que utilizamos dosis altas de estos medicamentos. Tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hacen? Ayudan a relajar las venas y las arterias y disminuyen la presión arterial, ¿verdad? Estos inhibidores de IECA evitan que una enzima produzca angiotensina 2, ¿verdad? Que esta sustancia va a estrechar los vasos sanguíneos. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2, actúan bloqueando la unión de la angiotensina 2 a los receptores AT1, ¿verdad? Que generalmente estos están presentes en vasos sanguíneos y corteza adrenal. Entonces impiden la vasoconstricción y la producción de aldosterona. Otro de los fármacos, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, ¿verdad? Que estos prácticamente son bloqueadores de la entrada de calcio o bloqueadores del canal lento. Prácticamente estos tienen diferencias en especificidad tisular, ¿verdad? Porque algunos tienen propiedades antiarrítmicas, ¿verdad? Y otros lo utilizamos, miraron ustedes en cardiopatía isquémica, que los bloqueadores de canales de calcio, ¿verdad? Es parte del manejo del paciente que tiene angina de pecho, ¿verdad? Y también algunos se utilizan, como les decía, en arritmias cardíacas. Los betabloqueantes de receptores duales, alfa y beta, ¿verdad? Son una clase de bloqueantes habitualmente para tratar la hipertensión arterial. Aquí está el carvedilol, ¿verdad? El labetalol y el dilevalol, ¿verdad? Miran que lo utilizamos tanto en urgencias como en emergencias y en varias situaciones específicas por vía oral o por vía IV. Los betabloqueantes, también conocidos como agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, ¿verdad? Disminuyen la presión arterial. Estos funcionan como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, también conocida como todos saben, la adrenalina. Otro de los fármacos que se utilizan es la espronolactona. Es un fármaco sintético derivado de la 7-lactona, ¿verdad? Que es un antagonista competitivo renal de la aldosterona y un diurético alrededor de potasio, ¿verdad? A veces lo utilizamos dosis pequeñas en insuficiencia cardíaca. Ustedes miran en ascitis, en pacientes, ¿verdad?, con enfermedad hepática y en pacientes que tienen una hipertensión arterial pues no tan complicada. Los vasodilatadores son medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y hacen de que las paredes
que los músculos se contraigan y las paredes se cierran, son los vasodilatadores. Hay otros fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial, que son los inhibidores de renina. Estos actúan en el punto inicial de la activación del sistema de renina aldosterona y reducen la formación tanto de angiotensina 1 como de angiotensina 2. Hay otros fármacos que su efecto es a nivel central, ¿verdad? Pero tienen varios efectos secundarios. Estos agentes de acción central reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y es importante porque, no importante, sino que más bien a veces son efectos que vamos a ver, a veces no benéficos, bloquean las señales del cerebro al sistema nervioso y aceleran el corazón y estrechan las venas y arterias. Bueno, muchachos, esta es la presentación, lo que tienen que saber del algoritmo y los diferentes fármacos y tener presente los objetivos en un 25% en minutos y 12 horas. Y en la urgencia, disminuir la presión arterial en no más de un 25%, ¿verdad? Prácticamente lo hacemos, vieron en el algoritmo, de 24 a 48 horas. Bueno, espero que les haya servido de repaso la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros? Doctora, yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia, el criterio más importante para diferenciar la emergencia de la urgencia, digamos clínicamente, que nosotros podamos... Cuando hay afectación de órgano de choque, si tenemos que un paciente tiene una afectación de órgano de choque, ¿cuáles son los órganos de choque? Que me afecte riñón, corazón a nivel cerebral, ¿verdad? Y que tenga un nivel de la presión entre 180 y 210 milímetros de mercurio, la diastólica, ese paciente tiene una emergencia hipertensiva. Como les digo, pacientes que a veces nos encontramos que llegan al consultorio con presiones así de 180 sobre 110 o 200 sobre... que lleguen con presiones, las sistólicas, entre 180 y 210, ¿verdad? De presión arterial sistólica y una diastólica de 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? De 180 a 120 o 210 sobre 120, pero si no tiene afectación de órgano de choque, tanto usted lo mira con anamnesis, con su examen físico, y el paciente prácticamente él dice, no, yo no sé, yo no siento nada, entonces ahí estamos en presencia de una urgencia hipertensiva. Entonces el manejo que le vamos a dar va a ser por vía oral, como el esquema de tratamiento. ¿Qué pasa? Que puede ser que abandonó el tratamiento, volverle a reiniciar o agregarle otro, y en ese momento puedes utilizar los medicamentos por vía oral para bajarle la presión arterial, que puede ser en términos de 24 o 48 horas. Pero si ese paciente que les presenta con una presión arterial sistólica de 180 y una diastólica de 120 milímetros de mercurio, y les lo miran todo confuso, desorientado, con alteración del estado cognitivo, ustedes dicen probablemente este paciente tenga una encefalopatía hipertensiva. Entonces en ellos, si vamos ya hay afectación de órgano de choque o que tenga dolor opresivo retroesternal, ustedes dicen el paciente probablemente me va a desarrollar un infarto agudo del miocardio. Entonces ahí es una emergencia.
¿verdad? Entonces, la clínica que el paciente les da, si hay afectación o daño de un órgano diana, ustedes están en presencia de una emergencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero pues que les haya servido de repaso y lo tengan presente para sus trabajos en sala, ¿verdad? Y en sus guardias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. bueno, Doctora, buenas tardes. Gracias. bueno, que tengan una feliz tarde. Les iba a hacer una pregunta. Ustedes terminan los temas el 21, ¿verdad? El 21 de junio. Creo que sí. A los de la sexta rotación del... No saben, no. Estamos juntos, pero creo que sí. Sí, el 21 terminamos todas las clases. Sí, virtuales. termina. Sí. ¿Verdad? Y el examen lo tienen el 22. Sexta, sí. Sí, los de la sexta rotación. Sí. Bueno, es que me falta darles otro tema que es de choque séptico, que sería el 21. Así está programado, pero bueno, cualquier cambio me notifican que yo lo tengo programado para el 21 de junio. ¿Verdad? Bueno, muchachos, que tengan feliz tarde. Gracias, doctora. Igual, buenas tardes. Gracias, doctora. Igual.